de nuevo aquí reunidos y vamos a dar comienzo a la jornada de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero veo que aquí hay algunas que no se han puesto de huelga, lo cual nos alegra. Voy a presentar al primer conferenciante de hoy, que es don Ernesto Fernández Siesta y Vázquez. Aunque no lo ha puesto aquí, hay que decir como primera cualidad importantísima que es de Vigo. A pesar de ese contrario. De manera que ya empezamos bien. Y además de eso, que sería suficiente para casi toda la vida, pero además de eso es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Historia de la Edad Media y Ciencias y Técnicas Historiográficas por la UNED. Es diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Luis Salazar y Castro y es académico y director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y es también presidente de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Es secretario del Centro de Estudios de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, es director de la revista aragonesa Emblemata, cuyos temas son de carácter emblemático, y de Anástasis, boletín del Centro de Estudios de la Orden también del Santo Sepulcro. Entre las muchas corporaciones e instituciones a las que pertenece, pues es miembro de número del Instituto de Estudios Madrileños, del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, también de la Sociedad Española de Estudios Medievales, de la Sociedad Catalana de Heráldica, Genealogía, Sigilografía, Vexilología y Nobiliaria y de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía. Es miembro correspondiente, entre otras, de las Reales Academias de la Historia, de Jurisprudencia y Legislación y de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, también de la Academia Costarricense de Genealogía y Heráldica, del Instituto Heráldico Genealógico Italiano y del Instituto Mexicano de Genealogía y Heráldica. Aquí tenemos un mexicano también. No es igual que Vigo, ¿eh? Por sus grandes méritos está en posesión de la encomienda de la Orden del Mérito Civil, así como de otros premios y distinciones españolas y extranjeras. Sus publicaciones son numerosas y es autor pues, de 10 libros y de numerosísimos artículos y otros capítulos en obras colectivas. Y ahora pues, nos va a hablar de caballeros ficticios en la literatura. Cuando quieras, Ernesto. No sé si lo enchufo bien. ¿Está bien, verdad? ¿Se me oye bien? No vaya a ser que nos encontremos como en la entrega del premio Hidalgos, en donde nadie me escuchó, gracias a Dios. Por tanto, no me lo resolverá. Voy a procurar ser lo más breve posible. Primero, dando las gracias a los organizadores de este ciclo de conferencias por haberme pensado en mí y fundamentalmente a todos los que están aquí, porque a estas horas de la mañana, con el frío que hace y con la huelga que existe en Madrid, venir a escuchar una cosa como esta, a unas horas como esta, es para agradecer y lo agradezco muchísimo. Yo siempre he pensado que la literatura, tanto de adultos como juvenil, es absolutamente pródiga en personajes de todo tipo, de forma que cualquiera de nosotros que quiera encontrar un prototipo humano de la clase que sea o de la forma que sea, lo va a encontrar y lo va a encontrar en abundancia. Nosotros en este ciclo hemos de hablar, y de hecho se ha hablado, de hidalgos presuntos y de nobles de fantasía. Y en general se piensa a partir de aquí que solo hablaremos de personas que actúan con aires de grandeza, que tratan de encandilar a sus coetáneos con sus presuntos blasones y sus genealogías ampulosas, o de casos históricos en los que determinadas otras personas han llegado a crear presuntos reinos vivos, o en el exilio se han fabricado genealogías que los hacen descendientes de emperadores o de reyes. Pero creo que también entran en estas categorías, en mi criterio, aquellos otros personajes que han llegado a nuestro conocimiento a través exclusivamente de la propia ficción literaria. Hubieran existido realmente o no hubieran existido. O en los que, por el contrario, la ficción literaria es utilizada para aclarar realidades desconocidas o para elevar más aún su realidad social.
Ayer, el profesor Menéndez Pidal comentó la existencia de la búsqueda de orígenes míticos y sobrenaturales. Y efectivamente hay personajes a los que solo los conocemos porque se han convertido en figuras míticas a raíz de su inclusión en la literatura, pero dentro de ellos están los personajes de ficción, ficticios, es decir, que aparecen como fruto de la invención de un autor, aunque para darles vida hayan tenido que aportarles detalles que los humanicen y que les den un cierto rango de realidad. Y a veces la leyenda posterior les hace todavía más reales que los propios personajes históricos. Y otros que de alguna manera han pasado de la vida real al mundo literario de la ficción, a menudo cambiando sus rasgos más reales para hacerlos más ficticios y sin que en verdad lleguen a veces a parecerse ni lo más mínimo a los personajes reales que fueron en su momento, ni en sus rasgos personales, ni siquiera en sus actividades. Y por otro lado, la necesidad de algunos momentos, en determinados casos, ha llevado en muchas ocasiones a la creación de personajes de ficción o semificticios para llegar a objetivos y finalidades de otro tipo, más mundanas de carácter social. Como de primero de los tres casos hay multitud de ejemplos que están en la mente de todos. Podemos hablar de los caballeros de Tabla Redonda o de Cebre Oller Cataló y Snowboard de la fama de Cataluña. Y dada la brevedad de tiempo asignado, he tratado de recoger algún ejemplo paradigmático solo de los dos últimos casos para poderlos analizar con una cierta profundidad ante ustedes. Los dos primeros ejemplos de los que hablaré se basarán precisamente en la creación de personajes de ficción junto a hechos más fantásticos que ficticios, quizá hasta sobrenaturales, para con ello llegar a sus creadores a conclusiones genealógicos sociales casi imposibles, pero que ante el pueblo elevaban a los miembros de un linaje determinado, ya importante en sí mismo en la zona o en el mundo del momento, hasta alturas a veces imposibles de imaginar. Ambos primeros ejemplos de creación medieval se van a referir a un linaje concreto que ha sido, es y seguirá siendo mi más querida línea de investigación entre los vizcondes catalanes de Gerona, después dicho de Cabrera, con datos reales conocidos, documental o cronísticamente desde mediados del siglo X hasta el siglo XV y posiblemente hasta el momento actual. En efecto, del primer personaje conocido del linaje de Cabrera o de Cabrania, Gaufred, vamos a poner una pequeña línea genealógica, se sabe su existencia como señor del Castel de Cabrera en el Carrerés osonense en el siglo XI, pero a través del enlace sobre 1025 de su hijo Guerau I con la vizcondesa Ermesenda de Montsoriu, hija y última sucesora del vizcondado de Gerona, ama de Montsoriu, los ancestros de sus descendientes se van a remontar en línea directa al padre de este, el vizconde de Gerona, Senofred, existente en la conquista y destrucción de Barcelona por Almanzor en el año 986, y a sus propios padres, no vizcondes, los esposos Guinigisio, también conocido como Mascarón, y Gerosólima, llamada también Gudrielda, todos los cuales nos traen a los años 900-960 cuando menos. Ahí ven ustedes precisamente, si puedo hacer aquí, Gaucefredo Capraense, el primero que tenemos noticias de Castellar del Castel de Cabrera, su hijo Gerardus, que es el que casa con el Vicente de Montsoriu, que llega a ser vizcondesa por la muerte de su hermano Adbertus, hijo los dos del vizconde Amat de Montsoriu, casado con Sencha, e hijo de Senofred y de Aulucia. Senofred dicen que es hijo de los vizcondes de Guinigisio y Gerosólima, pero Guinigisio y Gerosólima nunca fueron vizcondes. A partir de Senofredo empiezan los vizcondes hereditarios de Gerona y llevan a esta línea. Pues esta es la primera parte de los vizcondes. No contento con esta importante genealogía familiar, los panegiristas del linaje entre los siglos XVII y XIX fueron generando una serie de invenciones y de entronques familiares que la moderna historiografía, basada en la investigación y en el estudio, ha ido destruyendo de manera implacable, hasta dejarlos en su auténtica realidad, sin obviar la posibilidad de que en algún momento pueda todavía descubrirse ancestros más antiguos o pertenecientes a otros linajes. Pero para esta presentación ante ustedes no me puedo resistir, como he dicho, a comentar dos datos de finales de la Edad Media y comienzos de la moderna, que llevan la ficción genealógica y hasta heráldica a los más altos extremos. Uno de ellos lo hace a través de la plasmación, por escrito, incluida en un breve corpus de que se entresaca posteriormente de una antigua leyenda, de un relato folclórico de la zona que no deja de ser a sí mismo literatura. El otro nos llega a través de un pleno documento literario que además es indirecto, porque dentro del relato principal solo lo toca o lo menciona de manera incidental sin volver a ocuparse más de él. El primero de ellos es un relato fantástico e increíble
pero pues no incluye en él a personajes más o menos reales, sino que el centro de la leyenda es una metamorfosis bestial, como origen de los linajes de Cabrera, Cervera y Aguilera, linajes de los más importantes en Cataluña y ligados entre sí en varias ocasiones. En efecto, François Delpech, en su curiosísimo artículo titulado Cabrera, Cervera, Aguilera, Metamorfosis animal y tradición genealógica, nos narra una preciosa y novelada leyenda por medio de la cual llegamos a saber, entre otras cosas, por qué les Cabrera son barbus et velus comme des boucs, barbudos y peludos como cabras. Dato curioso cuya realidad o cuya motivación yo desconocía hasta el momento y que realmente sigo desconociendo. Pues bien, la leyenda estudiada por Delpech, que habla de tres de las más antiguas e importantes familias aristocráticas de la península, con innumerables ramificaciones por todas las regiones de España, la toma el autor de una obra de Jean Amade sobre el folclore catalán, del que señala que comenta en dicha obra una de las más curiosas leyendas caballerescas y de castillos de su vasta colección de cuentos populares catalanes. Esta leyenda, claramente heráldico-genealógica, señala que tres anónimos caballeros catalanes, concretamente del Rosellón, luchaban valiosamente contra los sarracenos que invadían sus tierras, pero se enamoraron los tres de una bellísima reina mora, tan bella y tan gallarda, a la que había sido confiada la jefatura de sus tropas, qu'il suffisait de la voir pour tomber éperdument amoureux. Bastaba con verla para caer rendidamente enamorado. El amor de los tres caballeros por la bella mora fue tan grande que se convirtieron en rivales, luchando entre ellos mismos y no contra los enemigos de la fe, por lo cual Dios decidió infligirles un castigo ejemplar y los convirtió en tres diferentes animales: cabra, ciervo y águila, haciéndoles aparearse con hembras de dicha especie y creando una gran descendencia animal. Aquí tienen ustedes algunas figuras representativas para que vean que no solamente en la leyenda, sino que en otras ocasiones aparecen. Ahí tienen por un lado el hombre águila, por otro lado el hombre ciervo, y debajo una curiosa fotografía de un pretendido hombre cabra que, según la prensa, fue visto en varias ocasiones en los Estados Unidos en la década de 1950. Ha pasado mucho tiempo, pero se siguen viendo estas mismas cosas. Bien, Dios luego se apiadó de ellos, por eso era Dios, y después de 7 años, un número evidentemente mágico, los volvió a convertir a ellos y a su progenie en seres humanos, y todos ellos volvieron a luchar contra los moros, reconquistando sus regiones y tomando de sus antiguas apariencias animales sus propios apellidos de Cabrera, Cervera y Aguilera. Sin embargo, el Señor les mantuvo a cada uno, para que no olvidasen lo que habían hecho, una característica propia del animal en que había sido convertido. Así los Cervera, según dice la leyenda, mantienen aspecto de ciervos con sus largas narices y sus pequeñas orejas erguidas. Los Aguilera, por su parte, tienen un perfil absolutamente aquilino, y los Cabrera, ya hemos dicho, que según la leyenda parecen barbudos y peludos como una cabra. Solo he de recordar que cuando los hombres de Pedro el Ceremonioso detienen en 1364 a su antiguo mayordomo mayor, don Bernardo II de Cabrera, le llaman Embarbes, don Barbas, lo que realmente, y además de parecer como un apelativo despectivo, sí evidencia la existencia de una barba más o menos famosa. Es evidente que la relación legendaria debe estar referida a un ámbito temporal que podemos situar entre los años 711 y 900, años en los que hasta ahora no hemos documentado a ningún personaje de sobrenombre Capraria o Cabrera, a pesar de algunas obras de algunas otras determinadas leyendas que, por no ser realmente nacidas o rehechas en la literatura, no incluimos en estas páginas, aunque Delpech trata de unir este hecho con la genealogía legendaria y absolutamente equivocada que hace a los Cabrera descendientes de un Sancho el Velloso, Le Velu, en Galicia, así como con otras muchas de las ya desacreditadas leyendas genealógicas de este linaje. Por otro lado, tenemos también una preciosa historia literaria pura, pero que evidentemente está referida a una época claramente posterior a la que hemos comentado antes, pues que sí existía ya el linaje y además era una importante estirpe catalana. En efecto, señala Frontón Simón en su tesis doctoral sobre la historia de la linda Melosina, edición y estudio de los textos españoles de 2002, que el relato de las vicisitudes de Melusina, en especial bajo la forma novelesca que su Roman de Mélusine, de la Chronique de Mélusine, como parte de la noble Histoire de Lusignan, le dio Jean Darras a finales del siglo XIV. Llamó desde esta época temprana la atención de los estudiosos de la filología, de la historia,
de la mitología y del folclore. Se acompaña la primera de las imágenes que vemos ahí. Es el momento en el que Raimondín descubre la realidad de Melusina, que está incluida en la versión de la obra de Agá debida a la editorial Siruela de España. Y así podemos ya encontrar aquí, y aunque casi de pasada, una nueva versión fantástica de la procedencia del linaje de Cabrera. Todos conocemos quién fue la hada Melusina, o la linda Melusina, o la doncella Melusina, y su unión con Raimond de Poitou, o Raimondín, hijo del primer conde de Forez. Antes de celebrar su matrimonio, Melusina obliga a su ya casi marido a jurar que nunca intentaría verla un sábado ni tratar de averiguar la causa de esta prohibición. Él lo juró, se casaron y ella construyó para su marido el castillo de Lusignan, donde habitaron y tuvieron hasta 10 hijos, pero cada uno de ellos nació con una malformación propia y peculiar. Un sábado, acuciado por un primo suyo, Raimondín espió a Melusina, viéndola bañarse y peinarse en una gran bañera de mármol, pero descubrió, con horror, que de cintura para abajo no tenía piernas, sino una gran cola de serpiente. Cuanto más tarde Melusina se dio cuenta de que su marido había roto su juramento y la había visto, salió por una ventana del castillo y tras desplegar unas alas de murciélago, desapareció volando. Solo volvería periódicamente para anunciar la muerte de cada señor de Lusignan. Y tienen unas imágenes, son típicas, la primera de las dos, la de arriba, con la doble cola bífida, y la de abajo es justo con la cola de serpiente y las alas de murciélago, que más parece una especie como de dragón o de arpía, etc. Pues de este matrimonio fabuloso nace como su segundo hijo Eudes u Odón, cuya anomalía consistía en tener, según unos, la cara escarlata, según otros, una oreja más alta que otra. Y él se convertirá en conde de la Marche al casar con la hija del anterior conde, y de este nuevo matrimonio nacería, entre otros, un Bernardón, quien, al decir de la leyenda, se trasladaría a Cataluña y de alguna manera sería el origen de los Cabrera de la corona de Aragón, señalando en palabras concretas: sabed que aquel Bernardo se casó más tarde con la hija del señor de Cabrera de Aragón, que no tenía más descendientes. De ellos vienen los Cabrera que ahora existen. Y más tarde afirma: ya habéis oído quiénes fueron sus descendientes, pero también proceden de ellos los Pembroke de Inglaterra, los Cabrera de Aragón, como he dicho antes, los Asemás del Delfinado, los Rochefoucauld y los Cadillac, tal como se encuentran en las antiguas crónicas. Todos los citados, evidentemente, son importantísimos linajes del momento, tienen otras imágenes, en diferentes reinos. Bien, es verdad que documentalmente conocemos Cabreras desde el siglo X, que por tanto serían anteriores a la llegada de Bernardón a Cataluña, el cual casaría con un miembro del linaje. Realmente, y a mi entender, parece que estuvieran hablando de la vizcondesa Marquesa de Cabrera, condesa de Ampurias por su matrimonio, que devino precisamente en la última heredera del vizcondado de la rama de Cabrera. Si bien ella heredó en el vizcondado y demás bienes familiares a su primo Bernardo de Cabrera, hijo de Ramón de Cabrera, que era hermano del vizconde Grau VI de Cabrera, padre de ella. Parece cuando menos curioso, a mi entender, que este se llame Bernardo, el primero de la saga, y que su padre fuese Ramón, cuando en la leyenda, precisamente, quien llega a Cataluña a casar con la última representante de los Cabrera fue Bernardo, nieto de Ramón y de Melusina. Nótese que estos hechos de la familia Cabrera ocurren entre 1300 y 1323 y que la obra de Arras sobre Melusina es de 1393. Pero además, para mejor entender el origen de este inicio legendario melusino del linaje de Cabrera, hay que recordar primero, con el propio Frontón, que la célebre Almodis de la Marca había casado en primera nupcia con Hugo V de Lusignan, cuyo linaje llegó a reinar en Jerusalén y en Chipre, y de cual se dice que el nombre Melusina viene de la unión de las dos palabras Mère Lusignan, madre de los Lusignan, Mère Lusignan, Mère Lucina, Melusina, y que tras otros dos enlaces terminaría contrayendo matrimonio con Ramón Berenguer I, conde de Barcelona, fallecido en 1076, el cual era primo de los condes de Urgel, quienes pocos años más adelante emparentarían con los Cabrera, y además que ya en tiempos contemporáneos al novelista, el conocido Bernardí de Cabrera, nieto del decapitado marido del rey José Bernardo de Cabrera e hijo del primer conde de Osona de la familia,
otro Bernardo de Cabrera, tras el arrepentimiento de Pedro IV, que le devolvió los bienes y títulos familiares, se había convertido en sobrino político del rey de Chipre, Pedro I de Lusignan, el Valeroso, por su matrimonio con Timor de Prades, hija del conde Juan de Prades, que era hermano de Leonor de Chipre, esposa de este Pedro de Lusignan. Se acompaña una imagen de los restos de su sepulcro existente en la iglesia de San Giorgio di Ragusa, en el Vecchio, en Sicilia, donde era conde de Módica. Lo tienen aquí. Y ven cómo Timor de Prades, la mujer de Bernardín Cabrera, esta es la imagen de su tumba. Su padre era el hermano de Leonor, que es la casada con Pedro de Lusignan, con lo cual parece que es una forma de ennoblecer todavía más el linaje de Cabrera, haciéndoles descender de los mismos ascendientes que los Lusignan. Es evidente que este fantástico embrollo nada tiene que ver con la realidad y que tras estudiarlo se ve que la idea es la de dejar en el limbo a casi todas las generaciones previas del linaje de Cabrera, a las que nunca se alude, aunque eran conocidas. Pero para el tercero de los ejemplos de los que se va a hablar, el que se refiere a aquellos que han pasado de la vida real al mundo literario de la ficción, cambiando sus rasgos más reales para hacerlos más ficticios y sin que en verdad lleguen a veces a parecerse ni lo más mínimo a los personajes reales que fueron en su momento, ni en sus rasgos personales, ni siquiera en sus actividades, voy a proponer el caso de un personaje más o menos secundario en una saga que desde el siglo XIX ha ido encandilando a los más jóvenes. Me refiero a las aventuras del célebre bandolero dieciochesco inglés Dick Turpin, o Dick Turpin, para los que en aquella época lo leíamos. Me refiero, cuyos datos y los de personaje del que voy a hablar me han sido dados por una de sus mayores investigadoras y conocedoras, que es mi hija mayor. Las primeras noticias literarias que existen acerca de un bandolero llamado así Richard Turpin o Dick Turpin aparecen en la zona del Yorkshire y después en toda Inglaterra, en las célebres baladas cantadas por bardos errabundos y pícaros troteros, bandolero que existió realmente con su propio nombre y apellido, y cuyas aventuras comenzaron a ser cantadas durante sus actividades y singularmente a partir de su muerte en la horca. Su tradición se recogió en los Newgate Calendars, repertorio edificante de vidas de maleantes ejecutados por la justicia inglesa, cuyas compilaciones en forma de libro comenzaron a aparecer a mediados del siglo XVIII, y ya en 1734 una versión en 5 volúmenes se convirtió en el estándar de este tipo de historia, que tenemos la más paradigmática imagen de Dick Turpin, que es la célebre huida de Dick Turpin sobre su caballo, la yegua Black Bear. Esto está en todas partes recogido. Casi 100 años más tarde de la muerte de Turpin, ya en 1834, William Harrison Ainsworth publicará su célebre Rookwood, novela de la época del romanticismo de corte gótico, que narra la historia de una mansión así llamada, que mantiene una maldición terrible en la que se mezclan criptas, matrimonios secretos, conjuras, venganzas, aparecidos y amores desaforados, en el que el toque histórico lo aporta uno de los principales personajes secundarios, el mencionado bandolero Dick Turpin. Un año más tarde, en 1835, Nicholson and Sons publicó su conocida recopilación de célebres maleantes titulada Life and Exploits, en cuyo capítulo 2 se recoge la historia y vida de Richard Turpin, y a partir de esas dos obras, el Rookwood y el Life, la figura de este salteador de caminos ha ido agrandándose como una especie de Robin Hood del siglo XVIII, siendo objeto de cientos de novelas, cuentos, cómics, películas, series de televisión, etc., apareciendo en la actualidad como una figura muy conocida y por la que miles de turistas se acercan a visitar su museo en York. Pues bien, dentro de la saga turpinesca se encuentra otro personaje bastante secundario, pero curiosamente, y a pesar de aparecer en las historias posteriores solo de manera ocasional, importante. Un caballero del que se da una identificación y hasta un nombre propio formal, que aunque, como he dicho, aparece de vez en cuando, Turpin le tiene afecto y respeto. No suele intervenir normalmente en las aventuras de la banda, de la que, aun siendo miembro de ella, no lo es de manera permanentemente activa. Si bien en ocasiones es él el que solicita la ayuda de Turpin para sus propios fines, ya que se trata de un activo agente jacobita. Pero otras veces el romántico cabecilla se niega a intervenir en las actividades que su amigo le propone porque entiende que sería un deshonor
y una tradición para con su patria y para con su rey. Estoy hablando del personaje conocido como el Caballero de Malta, o Caballero de Rodas, que apareciendo de manera absolutamente coyuntural, se eleva en las diferentes continuaciones de la saga por todo el mundo, adoptando un carácter singular. En las diferentes obras de la saga de Turpin, atribuidas real o falsamente al propio Ellsworth, otras anónimas o debidas a la curva de Paul Henley o de Charles Harrison, este personaje va tomando cuerpo político y social. Se trata de un antiguo agente monárquico, un jacobita en su momento, en un momento en el que Inglaterra se mantiene duramente en la lucha por la restauración de los Estuardo y del catolicismo, 1688-1748, y los jacobitas son perseguidos sin piedad. Se dice de él que es un caballero de la soberana orden militar hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, y por ello de ser católico, lo que hace absolutamente creíble su apoyo a la dinastía destronada. Es un caballero, no cabe duda, y en alguna ocasión, alguna obra atribuida al propio Ellsworth señala: sí, el señor Courtney, a quien nosotros llamamos el Caballero de Malta. Aunque en alguna otra se dice: así os comunicaron lo que me sucede, y qué fue lo que me impulsó a pedir ayuda al señor de Courtney, o el Caballero de Malta, como vos le llamáis. Además se insinúa que el Caballero de Malta tiene una gran mansión llamada Red House, la Casa Colorada, en el bosque de Epping, lugar relativamente cercano a Canterbury, en la que suele dar refugio a la banda, a cuyos miembros atienden los criados del propietario. Pero la realidad es bien distinta. Estudiado a fondo el Rockwood, y tras ser datos periodísticos de la época, el Caballero de Malta habría sido realmente un personaje real, un embaucador y un conocido estafador radicado precisamente en Canterbury, al sureste de Londres. El propio Ellsworth, su creador literario, hace en el cuento de Canterbury, incluido en su obra, un comentario que señala que dicho Caballero de Malta se trataba, estos son los slides, se trataba de un individuo extraordinario que en los intervalos lúcidos de una comprensión medio loca se impuso a los crédulos habitantes de Canterbury en el año 1832 como un tal Sir William Percy Honeywood Courtney, Caballero de Malta, y se las ingenió para apoyar el engaño durante un periodo largo. Más tarde, el propio autor se ve obligado, en un post-scriptum de dicha obra, a señalar a los lectores la realidad de este Caballero de Malta, en el que explica que en lo que concierne al Caballero de Malta o Caballero de Rodas, que es un nombre más apropiado, lamentamos tener que decir que la carrera de este embaucador terminó en un manicomio, y así el pobre caballero acabó convertido en un verdadero hospitalario. De acuerdo con el uso establecido en estas instituciones, el caballero fue privado de sus exuberantes rizos, como ven en esos papeles y en esas fotos que aparecen ahí, y la pérdida de su barba convirtió su caso en incurable, pero entre tanto, el barbero del lugar hizo su fortuna al vender al por menor para pelucas los materiales que le había proporcionado la cabellera del impostor. Tal es la última noticia que nos ha llegado del archiestafador de Canterbury. Pero poco a poco parece que se puede llegar a otras conclusiones. En mi opinión, Ellsworth se basó efectivamente en ese personaje del que habla, el cual fue protagonista entre los años 1832 y 1838 de graves hechos de toda la Aña. Debió utilizar los datos ya muy conocidos anteriores a la edición del Rookwood, donde lógicamente se quedó, pero quien inspiró a Ellsworth, el personaje del Caballero de Malta, siguió viviendo y actuando hasta su muerte, como veremos, en la conocida batalla del bosque de Bossenden el 31 de mayo de 1838. Así, la lectura del periódico Mercurio del sábado 2 de junio de 1838 nos hace saber que este William Courtney apareció por primera vez en Canterbury en los Michaelmas. Los Michaelmas son la fiesta de los arcángeles, normalmente son Miguel, Rafael y Gabriel, aunque en algunos también se incluye a Uriel, suele ser el 29 de septiembre, que ha pasado a ser el 10 o el 11 de octubre. Y aparece en los Michaelmas del año 1832. Y el primer rumor era que un personaje excéntrico vivía en el Rose Inn, que pasó bajo el nombre de Count Rothschild, pero que recientemente se conocía en Londres con el nombre de Thompson. Su semblante y vestimenta denotaban extracción extranjera, mientras que su lenguaje y conversación mostraban que conocía bien casi todas las partes del reino. A menudo adornaba su persona con un traje fino de ropa italiana y algunas veces con el traje más alegre e imponente de las naciones orientales, que van algunas imágenes donde se puede ver parte de la vestimenta y del aspecto que decía que tenía.
En diciembre del mismo año, sorprendió a los ciudadanos de Canterbury al proponerse como candidato para la representación de la ciudad en el Parlamento y creó un concurso entretenido para el honor mucho más después de que los candidatos sentados se hubiesen conformado con una deliciosa visión de un retorno sin oposición. También fue candidato para la división oriental de este condado, pero solo obtuvo 4 votos y los votantes del condado obtuvieron una lección un día a partir de los tristes efectos de sus ex-fanáticos y locos. Después de esforzarse en vano por tener un escaño en el Parlamento, al menos el éxito de haber sido elegido por uno, este astuto aventurero parece haber estudiado con mucho más ardor y vigilancia que antes para cautivar los afectos de los órdenes inferiores de la ciudad. Hizo saber que su condescendencia era tan grande como su rango y riqueza, y que debería estar dispuesto a aceptar invitaciones para visitar a las familias más humildes, comer y beber en las mesas de los campesinos y los trabajadores, para hacer uno más grande o un partido más pequeño en la taberna más baja, para inscribir su nombre en la sociedad más mezquina y para que se publique en el extranjero que Sir William Courtenay prefirió ser el compañero del cottager y el amigo de los pobres. Es fácil concluir que tal inteligencia cautivó 1 millón de corazones y obtuvo súplicas para su compañía en cada trimestre. Tan numerosos fueron sus compromisos que se vio obligado a correr o ir de casa en casa tomando un ligero refrigerio en cada uno y por lo general concluyó el día en un paquete preparado por varios de sus nuevos amigos en una oscura sala del club. Pero no se queda ahí. El West Kent Guardian del mismo día informa de que se recordará que una persona que representó a sí mismo como Sir William Courtenay fue juzgada en Marston hace algunos años por perjurio. Fue declarado culpable y sentenciado a 7 años, pero surgieron algunas dudas en cuanto a su cordura. La sentencia fue conmutada a confinamiento en un manicomio, donde permaneció cerca de 3 años. Esta persona convocó a una gran asamblea para reunirse con él el miércoles en Brentwood, a unas 4 millas de Canterbury. Esto llegó a los oídos de los agitadores locales y el jueves por la mañana el reverendo Dr. Poole de Sittingbourne y el general Gosling de Osprints enviaron a 3 agentes para que cumplieran los procedimientos y, si fuese necesario, arrestasen a Courtenay. A su llegada encontraron un grupo de unas 100 personas bajo gran entusiasmo, cuando uno de los policías, llamado Miles, se presentó con la intención de arrestar a Courtenay, pero este inmediatamente disparó una pistola hacia él e inmediatamente después apuñaló a su víctima con una daga que le causó la muerte inmediata. Luego se envió un despacho al señor Harford y al señor Baldwin de Petan solicitándoles que enviaran un destacamento del 45 Regimiento a Brentwood. La solicitud se cumplió de inmediato y 2 compañías fueron despachadas en carruajes y vehículos de diversas descripciones. Al llegar a la escena del derramamiento de sangre, los magistrados suplicaron a la gente que se dispersara, y en su rechazo positivo se leyó la ley antidisturbios. El teniente Bennett, por orden del comandante, fue a donde estaba Courtenay para arrestarlo, cuando este último antes de su encarcelamiento y el siguiente, cuando este último disparó una pistola y el oficial en su momento yació muerto en sus pies. Los soldados, al ver caer a su oficial, inmediatamente atacaron a Courtenay con sus bayonetas y lo mataron en el acto. Sigue contando las vicisitudes de esa batalla. Pero es importante señalar cómo indica este periódico los nombres de los principales cabecillas. Y hablan de Sir William Percy Hollywood Courtenay, Knight of Malta, de que se supone que es John Nicholas Tom, Master de Truro en Cornualles. Y es importante porque ese detalle de Master in Truro, Cornwall, porque a pesar de que la traducción que hemos seguido hasta ahora señala realmente último de Truro, frase que no tiene ningún sentido dentro de este contexto, la realidad es que, como se puede ver en el título amplio del Cartemuriensis, que explicita Spirit Merchant and Master of Truro in Cornwall, entendemos, tomando del diccionario de Rockler de 1763, que Master o Maltman significa realmente vendedor de Malta, y es más que posible que de esta profesión suya tomase este personaje su nombre de guerra de caballero de Malta. Más adelante, y bajo el epígrafe Daisy Bossen de Wood, se ponen todavía más las cosas en su sitio y va señalando todavía cómo fue de dura la batalla de Bossen, que excuso el leerlo para no aburrirles más.
Finalmente, en un reportaje sobre Hengil Parish acerca de la batalla del bosque de Moselde, ya se le asimila absolutamente con el personaje turpiniano de Ainsworth, de manera explícita además. Señala, ahora ocupó, aquí lo tienen ustedes, ahora ocupó su residencia en la de Mr. Francis, un caballero de la fortuna de Fairbrook, cerca de Boughton, en el barrio de Canterbury, y rápidamente reanudó sus salvajes esfuerzos para ganar popularidad. Su vestido ahora era similar al que había usado antes de su encarcelamiento, y el siguiente esbozo de su apariencia personal, extraído del romance de Rookwood por el señor Elmore, ya lo oíla directamente, lo describe bien. Una magnífica barba negra, como el carbón, adornaba el mentón de este digno. Pero esto no fue todo. Su traje estaba en perfecta armonía con su barba y consistía en una túnica de aspecto muy teatral, sobre el pecho del cual estaba bordado en alambre dorado la cruz de Malta, que ahí ven ustedes. Esta es la cruz de Malta que la lleva precisamente aquí, con esta especie de, no se sabe bien el vestido que lleva, el cual estaba bordado en alambre dorada la cruz de Malta, mientras sobre sus hombros se arrojaban los amplios pliegues de una capa de tonalidad tibia. A su lado llevaba una espada larga y valiosa que denominó con su frase caballeresca Excalibur, y sobre su abundante cabello descansaba un sombrero tan ancho en el ala como un sombrero español. Exagerada como pueda parecer esta descripción, podemos asegurar a nuestros lectores que no está sobregirada. No solo eso, sino que, como ven ustedes, hemos soltado una publicación concreta sobre la vida y obra de este personaje, ilustrada con numerosos grabados, en la que, entre otras ilustraciones, nos regala este curiosísimo retrato del mismo, en el que aparece su firma como John N. Tom y su sobrenombre de Percy Hollywood Courtney, y su alias Knight of Malta, y en el que se ve sobre su corazón, como decíamos, un parte con una especie de cruz de la Orden de Malta, y que hemos presentado directamente. Se incluyen en este trabajo, además, como hemos visto, varios retratos tomados de los libros que he citado. Como acabamos de ver, para concluir, pícaros han existido siempre, y locos también, y no solo en esta época, como nos han hecho ver nuestros anteriores conferenciantes, sino, como vemos, en el siglo XVIII y XIX y antes también. Hemos dejado claro, espero, la realidad de los caballeros ficticios en la literatura de todo tipo. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para quien quiera preguntar algo o contar alguna locura también. Pero con respecto a los Cabrera, quería decir que la leyenda de la mujer cabra no es nada original, que es mucho más antigua. El conde Pedro Marcelo, en su diario, escrito en el siglo XIV, habla de un señor de Vizcaya cuya mujer era bellísima, que le había prohibido qué hacer con él por luz. Entonces un día él se pone la prueba y el encuentro se encontró con que viendo a ella desnuda contempló que tenía patas de cabra. Entonces después se atribuía la leyenda. Y esto ha sido muy corriente, no sé qué relación tienen las mujeres, hoy sería políticamente correcto, pero todo las mujeres pueden tener patas de cabra. No me atrevo sobre esa. Pero que la leyenda, sobre todo, si ustedes plantean esas cuestiones en los ámbitos que parecen más misteriosos, más la casa de Vizcaya, primero porque el fundador era hijo de una princesa de Escocia y del propio diablo. El hijo por portugués, no es señor mítico de Vizcaya. Pero luego que además constantemente estamos viendo cómo para los personajes de la Edad Media lo vasco era una cosa verdaderamente misteriosa. Ya en el Codes Calicinos, que en el Pico, cuando atraviesa el País Vasco, cuenta horrores de los vascos, que no hablan sino ladran. Y entonces hace referencia a la cantidad de leyendas, cantidad de misteriosas que se atribuyen para explicarlas. Pues nada, pero bueno,
bien. Bueno, pues, efectivamente, sí, ahora, no importa, para contestar primero Jaime y luego te pregunto. La realidad es que yo creo que todo este tipo de leyendas surgen en las zonas montañosas, en todas las zonas montañosas, el País Vasco, Cataluña, Aragón. Pero yo lo he recogido porque dentro de las cientos de leyendas sobre los Cabrera me ha parecido muy curiosa las dos, precisamente por ese entronque animalístico y con esas especificaciones. Uno que tenía los hijos todos tenían una tara, o bien estos otros que se convertían en cabra, etc. Para mí, evidentemente, la primera de ellas es una leyenda puramente heráldico-genealógica, es decir, se parte del escudo de la cabra, parlante del apellido Cabrera, para hacer ver por dónde puede venir, y evidentemente no tiene ni pies ni cabeza, porque queda como muy bonito y muy así. No es más una leyenda oral que fue recogida por un señor y plasmada. La otra es más bonita, la otra la de la Melusina, porque nos une a todas las distintas familias importantes catalanas con los Lusignan en un momento importantísimo también, sobre todo cuando los Cabrera, después de todo el terrible suceso de la decapitación del cabeza de familia, devuelve al cabo de los 15 o 16 años el rey al descendiente del decapitado todos sus bienes y lo convierte en uno de los principales hombres de Sicilia. A partir de ese momento, la necesidad de unir con otros linajes era importante. Lo que pasa es que la que a mí más me ha divertido al plasmarla es precisamente la de Turpin y el Caballero de Malta, por todas las connotaciones que tiene y por ver que efectivamente tanto uno como otro eran personajes reales. Y si uno fue un bandolero que fue ahorcado, el otro era un pobre loco, estafador, que fue metido en un manicomio, que le raparon el pelo y los rizos y que después vuelve a generar otra serie de problemas tremendos, que vestía de esa forma, etc. Y bueno, para romper un poco el impasse de todo lo que hasta ahora hemos oído, fundamentalmente de pretendientes fallidos de los momentos actuales. Sí. Con dos ilustres gallegos en la presidencia, no puedo por menos que hacer una mención a una leyenda genealógica imperante en Galicia, según la cual todas las grandes familias de Galicia descienden del emperador Augusto a través de su nieta, la reina Lupa, la famosa origen de Lobeira y de todas las grandes familias. Quería saber si también los dos ilustres gallegos también están entroncados con Roma de esta manera. Pero no es una leyenda, es verdad, ¿eh? Todos descendemos de ellos. Muy bien. ¿Algo más? Pues lo podemos dejar. Muchas gracias.